Su compañera preguntó que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca va a tener hipotermia. No, todos los pacientes vivos tenemos una temperatura constante. Nunca la vamos a modificar. Nunca, a menos que tengamos fiebre. Que hace hipotermia. Entonces, el paciente que tiene, en este caso, hipotermia, entonces el paciente lo que pierde es lo que llamamos algo que nosotros siempre generamos, que se llama convección. El hecho de que yo respire una temperatura del aire, por ejemplo, ahorita estamos si no mal recuerdo, debemos de estar a 22 grados centígrados. Si mi temperatura corporal es de 37 grados, ¿yo qué estoy haciendo con este aire que está entrando a mis fosas nasales? Estoy calentando esos gases. Eso se le llama convección. Si mi organismo está hipotérmico, entonces esa convección se pierde. Y entonces, ¿qué pasa? El movimiento cinético de las propias moléculas va a disminuir. Si yo genero convección a los gases que estoy respirando, van a hacer que esas moléculas aumenten su velocidad. Cuando entran dentro de mi vía aérea respiratoria, la velocidad de ese aire, habiendo convección, aumenta. Entonces, si el volumen corriente llega en suficiente cantidad a mis membranas semipermeables, entonces esa convección va a permitir que exista velocidad, que choquen las moléculas con la membrana alveolar y la atraviesen, porque acuérdense que la membrana alveolar es semipermeable, ¿sí? ¿Qué le pasó a Leonardo DiCaprio? Perdió convección por estar hipotérmico, a pesar de que el volumen corriente que él aumentara por la frecuencia respiratoria, que seguramente aumentó, pierde convección, y entonces la velocidad con que sus moléculas de aire puedan ingresar, atravesar esa membrana, van a disminuir. El hecho de tener hipotermia, se pierde convección y por lo tanto difusión de gases. Ningún organismo vivo pierde temperatura. Puede aumentar la temperatura, pues cuando tenemos fiebre. ¿Qué va a pasar? Que la convección va a aumentar. Entonces, mi difusión de gases será mayor, ¿verdad? En un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, el problema es de que la circulación en las zonas de West está reducida. Entonces, ¿por qué? Porque hay falla cardíaca. El movimiento circulatorio que tiene a través de las cardíaca, entonces, ¿qué está aumentado? Los espacios muertos. Si yo no entiendo la fisiología, no voy a entender por qué el problema de difusión se va a estar presente. Y acuérdense que todo el problema de difusión que yo pueda tener, lo que me va a generar es hipoxemia. Tanto voy a tener hipoxemia por falta de convección como
voy a tener hipoxemia por aumento de los espacios muertos o por aumento de los cortocircuitos. Entonces yo tengo que entender la patología de acuerdo a la fisiología que se está presentando. Eso se llama fisiopatología. ¿Sí? Entonces, si yo no entiendo la fisiología, no voy a entender la fisiopatología y no voy a poder llegar a un diagnóstico. ¿Qué le tengo que hacer al de falla cardíaca para disminuir los espacios muertos? Mejorar el gasto cardíaco. Le voy a poner inotrópicos, ¿sí? A uno que pierde convección, ¿qué le voy a poner? O sea, ¿qué le voy a hacer? Pues le voy a aumentar la temperatura corporal. A alguien que tiene asfixia por sumersión, a alguien que se está ahogando en el mar, en la alberca, y tiene pérdida de la convección, le voy a aumentar la temperatura. ¿Sí? No sé si han visto a alguien que tiene hipotermia. Lo primero que tienen que hacer es aumentarle la temperatura, porque ese paciente pierde convección y entonces no va a tener buena difusión de gases. No sé si me pueda explicar en esto. Entonces, sí, doctor, gracias. Para que nosotros tengamos una buena difusión de gases, debemos de tener siempre convección. ¿Sí? Ya vimos lo que es convección. Es el cambio de temperatura de un gas a otra temperatura del mismo gas. Ajá. Bueno, entonces, no sé si hasta aquí haya duda. Bueno, la difusión de un gas en una dirección, que es un efecto, la difusión de un gas en una dirección, así como lo tenemos en esta diapositiva, ¿verdad? Si una cámara de gas o una solución tiene una concentración elevada de un gas en un extremo, si ven mi cursor, ¿verdad?, de la cámara, y una concentración baja en el otro extremo, si ven mi cursor, se producirá difusión de gases desde la zona de mayor concentración a una de menor concentración. Entonces, ¿qué es la difusión? Pues es la homogenización de la concentración de gases en un sistema cerrado tubular. Entonces, una difusión, nosotros debemos de tener dos cosas para poder respirar o para tener difusión de gases. Debemos de tener difusión de gases, una buena concentración de gases en el sistema respiratorio. Eso se llama difusión simple o difusión pasiva, que es el cambio de la concentración de un gas de mayor concentración a una zona de menor concentración. Eso se llama difusión simple. Entonces, para que nosotros tengamos difusión de gases, debemos tener difusión simple y convección. Nosotros respiramos a través de esas dos condiciones. Debemos de tener difusión simple y convección. Si yo mido la concentración de un gas que está alrededor mío, ya dijimos lo que es la presión barométrica, ¿verdad? La presión de oxígeno atmosférico más o menos irá a 159 milímetros de mercurio. En el momento que yo meto aire a mi sistema respiratorio, estoy cambiando la concentración de un gas de mayor concentración a las vías respiratorias que tienen menor concentración. Eso se llama difusión simple, simplemente por el efecto de inspirar aire. Yo estoy haciendo una difusión simple o difusión pasiva. En el momento que ese aire entra a mi sistema respiratorio, estoy generando algo que se llama convección. Entonces yo respiro o hago la difusión de gases a través de difusión simple y de convección. Si yo no tengo cualquiera de las dos, no puedo tener adecuada difusión de gases. ¿Sí me explico? Por eso debemos de conocer la presión atmosférica de los gases. Ya dijimos, la presión atmosférica
es de 760 milímetros de mercurio, la total, y la presión atmosférica total de 760 milímetros de mercurio, y la presión atmosférica de oxígeno va a ser aproximadamente del 21% de esos 760 milímetros de mercurio, que es más o menos 159 milímetros de mercurio. Entonces, tengo dos condiciones para que yo tenga difusión de gases, a través de difusión pasiva o difusión simple y de convección. Para que la difusión de gases se realice en forma adecuada, se requieren los siguientes procesos agregados. Debo de tener ventilación alveolar, integridad de la membrana y perfusión sanguínea. Cualquiera de estas tres cosas que se vea alterada, entonces la difusión de los gases se verá afectada. Si no tengo ventilación alveolar, si no tengo una integridad de la membrana y si no hay buena perfusión, entonces la difusión de los gases también se va a ver afectada. ¿Sí? Debo de tener difusión pasiva o difusión simple, convección, más los procesos agregados dentro de la vía respiratoria para que se haga una buena difusión de gases, que es ventilación alveolar, integridad de la membrana y perfusión sanguínea. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. No solo es importante la difusión de las moléculas, sino la velocidad con que esas moléculas presentan dentro de la vía aérea para que ocurra esta difusión. ¿Sí? No solo es importante la difusión de las moléculas, sino la velocidad a la que ocurre esta difusión. Todo esto en conjunto, todo esto que les dije, difusión simple, convección, ventilación alveolar, integridad de la membrana y perfusión sanguínea, se llama ley de Fick. La ley de Fick, ¿de qué nos habla? Que es la velocidad de difusión de un gas a través de una membrana es directamente proporcional a una constante de difusión, a la superficie de absorción y al gradiente de concentración e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Si nosotros tomamos en cuenta todo lo que ya les comenté, lo podemos encajonar en lo que le llamamos ley de Fick. Y la ley de Fick nos dice que es la velocidad de difusión de un gas a través de una membrana es directamente proporcional a una constante de difusión, a la superficie de absorción y al gradiente de concentración, que es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Cuando nosotros tenemos algún problema en cualquier de esos procesos que ya les comenté, difusión simple, convección, volumen corriente adecuado, integridad de la membrana y perfusión sanguínea, cualquiera de esas 5 cosas, yo voy a tener problemas en la difusión de gases. Si quiero ser más científico, pues todo lo encajono en lo que llamamos ley de Fick, que es lo que aquí estamos diciendo, ¿sí? Bueno, entonces debemos de entender lo que un gas se le llama coeficiente de solubilidad. Nosotros aquí tenemos el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono, que es de 0.592, y el coeficiente de solubilidad del oxígeno, que va a ser mucho menor, de 0.0244. ¿Quién tiene más coeficiente de solubilidad? O sea, el coeficiente de solubilidad se refiere a que un gas pueda ser fácilmente encajonado en los líquidos, o sea, tiende más a ser soluble el gas. ¿Quién tiene más coeficiente de solubilidad? ¿El CO2 o el oxígeno? CO2. El CO2, ¿verdad? Ahí tienen el coeficiente de solubilidad. Para que exista difusión de gases, nosotros debemos, cada gas
tiene un coeficiente de solubilidad. Todos los gases tienen un coeficiente de solubilidad. Obviamente el CO2 tiene más capacidad de ser soluble en un líquido. A eso se refiere coeficiente de solubilidad. Entonces, pero recordemos que cada gas tiene un peso molecular constante. El peso molecular 95 gramos por cada mol de molécula de CO2 y el del oxígeno es de 31.99980 por cada gramo de mol de oxígeno, a diferencia del nitrógeno. El peso molecular del nitrógeno es de 14.00670 por cada gramo de mol de nitrógeno. Entonces, ¿quién tiene más peso molecular? Pues el CO2. ¿Quién tiene más coeficiente de solubilidad? Pues el CO2, a diferencia del oxígeno, que son los gases que nos importan para nosotros estar vivos. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos esto, entenderemos quién tiene más velocidad de difusión de cada gas. Si conocemos el peso molecular de cada gas y el coeficiente de solubilidad, vamos a saber qué gas tiene más posibilidad de tener difusión, el oxígeno o el CO2. Dividimos el peso molecular, o más bien el coeficiente de solubilidad, entre el peso molecular. Y entonces, ¿qué nos va a decir? Que la velocidad de difusión del CO2 es de 0.08969 en relación al oxígeno, que es de 0.00435. ¿Quién tiene más velocidad de difusión? Pues el CO2, porque tiene más coeficiente de solubilidad y su peso molecular es mayor. Por eso, de lo anterior, deducimos que el CO2 difunde más rápido que el oxígeno en una proporción de 20:1, 20.6, ¿verdad? Tiene más velocidad de difusión, 20 veces más fácilmente que tenga velocidad de difusión el CO2 que el oxígeno. Ahora, eso debemos siempre entenderlo. Nosotros tenemos la capacidad de difundir más fácilmente el CO2 a través de una membrana alveolar que del oxígeno. El CO2 difunde 20 veces más, 20.1% más que el oxígeno, simplemente por saber que tiene más capacidad de velocidad, por el coeficiente de solubilidad que es mayor y por el peso molecular. Así que los factores de mayor peso que afectan las velocidades de difusión de una condición normal es la solubilidad de cada gas y el peso molecular de cada uno de los gases. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos a un bombero se mete a apagar el fuego, es muy fácil que se intoxique de monóxido de carbono, porque su coeficiente de solubilidad y su peso molecular es mucho mayor. Entonces, es muy fácil que un paciente se pueda morir por monóxido de carbono o dióxido de carbono que pueda estar permanentemente inhalando. Por eso les dicen que no prendan anafres en lugares cerrados, porque la gente se muere por monóxido de carbono. Ahora entienden por qué, porque la velocidad de difusión del monóxido o del dióxido de carbono pues es muy alta, y entonces el paciente empieza a tener intoxicación por monóxido o dióxido de carbono. ¿Sí? Bueno, entonces aquí debemos entender que las presiones atmosféricas van a depender mucho de a qué nivel o a la altura en que nosotros nos encontremos. A nivel del mar, ya vimos que son de 760 milímetros de mercurio, pero a nivel de la Ciudad de México aproximadamente son de 586. Independientemente de que tengamos una presión atmosférica, nuestra presión de oxígeno siempre estará al 21%, ¿sí?
Por ejemplo, en la ciudad de Veracruz, el 21% de 760 milímetros de mercurio me dará una presión atmosférica de oxígeno de 159. Y en la Ciudad de México, de 123 milímetros de mercurio de presión atmosférica de oxígeno. O sea, dependiendo del nivel en que yo me encuentre, la presión barométrica sí va a variar, pero la fracción inspirada de oxígeno no, siempre será la misma. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes ciudades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el Everest, nosotros estaríamos a una altura de 8.884 metros sobre el nivel del mar. Y mire la presión atmosférica que tiene, apenas llega a ser de 252. Como ya dijimos que la concentración de oxígeno siempre va a ser del 21%, vean nada más el 53 por 53 milímetros de mercurio de presión de oxígeno de aire atmosférico tendrá un paciente que va al Everest, ¿verdad? Y vean lo que tenemos a nivel del mar, 159 milímetros de mercurio. O sea, hay una gran diferencia para poder entender por qué un paciente que sube a una montaña y no está acostumbrado a tener hipoxemias crónicas o hipoxemias en este caso, no se ha acostumbrado a tener una hipoxemia crónica, pues no puede mantener su capacidad de estar en esas áreas, ¿sí? Bueno, entonces nosotros debemos de entender también que dentro de nuestra fisiología pulmonar, nosotros tenemos algo que le llamamos presión de vapor de agua, ¿sí? Otra cosa que altera la difusión de los gases es que nosotros generamos presión de vapor de agua. Cuando se inhala el aire no humidificado hacia las vías aéreas respiratorias, el agua se evapora inmediatamente, condicionando algo que se llama energía cinética. Si ustedes ven mi cursor, ¿verdad? El aire que entra dentro de nuestras vías respiratorias, la temperatura de la mucosa en el momento que se eleva, la temperatura o que se está en constante temperatura, que es a 37 grados centígrados, en el momento que yo exhalo, yo propicio que este aire salga con moléculas de vapor de agua. No sé si alguna vez se han puesto algún espejo sobre o enfrente de sus narices y nosotros producimos vapor de agua. Cada vez que yo exhalo, que yo saco aire, lo que hago es aumentar algo que se llama energía cinética del aire. La energía cinética que estoy generando al exhalar por simplemente en las moléculas que están en la mucosa, ahí está mi cursor, imagínense que la mucosa tiene agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cada vez que yo exhale? La energía cinética aumenta. Es, por ejemplo, lo que pasa en el mar. Yo les preguntaba por qué la naturaleza existe. Bueno, gracias al sol, gracias a que existe Tonatiuh, ¿verdad? El hecho de que los rayos del sol calienten el agua, lo que hace es aumentar la energía cinética de las moléculas de agua. Y entonces, ¿qué se va a generar? Se va a separar parte de estas moléculas de oxígeno e hidrógeno y se van a evaporar, ¿verdad? Un gas que se calienta, las moléculas se dispersan. En este caso, recuerden que el agua es un gas líquido. Si yo caliento el agua, ¿qué va a pasar? Se va a generar una mayor energía cinética y se va a empezar a evaporar el agua de esta cantidad de líquido. Y eso es lo que nosotros generamos cada vez que nosotros exhalamos. Aumentamos la energía cinética de nuestra mucosa nasal o de las vías respiratorias, ¿verdad?
Entonces nosotros generamos algo que se llama vapor de agua, ¿sí? Este vapor de agua inmediatamente desde la superficie de estas vías respiratorias humidifican el aire. Nosotros humidificamos ese aire, en parte cuando lo inhalamos y en parte cuando lo exhalamos. Ese vapor de agua también va a influir en la concentración de los gases que nosotros respiramos. Entonces, si la concentración de gases que tenemos alrededor de nuestras vías respiratorias es de 159 milímetros de mercurio de oxígeno, cuando entran dentro de nuestra vía respiratoria, yo estoy generando vapor de agua. Y entonces esas moléculas de vapor de agua van a limitar la entrada de la concentración de oxígeno ambiental. Entonces yo tengo que reducir la presión atmosférica de oxígeno ambiental hacia mi vía aérea porque yo estoy generando algo que se llama presión de vapor de agua. Entonces, 159 menos 47, que es la presión de vapor de agua a 37 grados centígrados, va a reducir la concentración de oxígeno en el aire alveolar. Todos los pacientes, todos los seres humanos que tenemos una temperatura constante a 37 grados centígrados, vamos a generar una concentración de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Esto se debe al hecho de que las moléculas de oxígeno, o sea, el hecho de que yo produzca vapor de agua, se debe a que las moléculas de oxígeno, al igual que las moléculas de los diferentes aires, de diferentes gases disueltos, están escapando continuamente de la superficie del agua hacia las fases gaseosas. Recuerden que en la mucosa tenemos líquidos, son gases líquidos. Al momento de calentarse, aumenta la energía cinética y esas moléculas se separan y se produce vapor de agua, ¿sí? La presión parcial que ejercen las moléculas de agua para escapar a través de la superficie se denominan presión de vapor de agua, ¿sí? La presión de vapor de agua depende totalmente de la temperatura del agua a la que yo estoy sometiendo. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la actividad cinética de las moléculas y mayor será la probabilidad de que las moléculas de agua escapen a la superficie del agua hacia la fase gaseosa. Eso es lo que pasa en el mar. Lo mismo que pasa en mis narices pasa en el mar. En el momento que el agua se calienta, el agua del mar se calienta, la energía cinética aumenta. Entonces las moléculas de los gases líquidos se empiezan a separar y se forman vapor de agua. Eso le llamamos nubes. Nosotros producimos vapor de agua. ¿Hasta aquí? ¿Entienden esto? ¿Qué le ponían a las películas viejitas para ver que un paciente estaba muerto o estaba vivo? Es un espejo para ver si produce vapor de agua. Si el cadáver no produce vapor de agua, pues está muerto. Verdaderamente está muerto porque no produce vapor de agua. Bueno, entonces aquí tenemos la temperatura constante corporal, 37 grados centígrados, y la presión de vapor de agua, que es de 47 milímetros de mercurio. Si mi temperatura aumenta, si me da fiebre, 40 grados centígrados, la presión de vapor de agua aumenta. ¿Qué va a pasar con los niveles de oxígeno que están en mis alvéolos si yo tengo fiebre? Pregunta para todos. Si a mí me da fiebre, habrá mayor difusión. ¿alguien más? Pues no, todo lo contrario. Habrá menos difusión. ¿Por qué? Porque si yo estoy produciendo mayor presión de vapor de agua, entonces la concentración de oxígeno que entra a mis alvéolos será menor. Entonces el paciente tendrá hipoxemia. A alguien que le da fiebre, le da más
reducido la concentración de oxígeno a nivel alveolar, o será menor la concentración de oxígeno a nivel alveolar. Por lo tanto, un paciente que tiene fiebre se desatura porque tiene mayor presión de vapor de agua. Es como el metro. Si yo tengo 20 gentes en un vagón y de repente le aumento a 40, abro las puertas y quieren entrar más, ¿qué va a pasar? Pues que ya no va a haber suficiente espacio para que entre gente, porque ya tengo 40. No es lo mismo que yo tenga 20. Lo mismo que le pasa, yo como genero mayor presión de vapor de agua cuando tengo fiebre, entonces la capacidad de un gas para entrar a las vías aéreas inferiores será menor. Y entonces un paciente que tiene fiebre se desatura. ¿Sí entienden eso? Ustedes me podrán decir, pues doctor, pues entonces mejor le bajo a la temperatura corporal de un paciente para que tenga menor presión de vapor de agua y pueda tener mayor concentración. Pues no le puedo generar menor temperatura a un paciente. ¿Por qué? Porque pierdo la convección y entonces podré tener una mayor capacidad de que entre mayor concentración de oxígeno, pero las moléculas van a reducir su velocidad y no llegarán a las vías respiratorias inferiores. Entonces todo debe de tener un equilibrio, todo debe de tener un equilibrio. Ni puedo tener fiebre, debo tener una constante de temperatura para tener convección, ¿verdad? Pero también no puedo tener menor temperatura porque pierdo la convección. Entonces, debo tener siempre un equilibrio. Todos los seres humanos tenemos una temperatura constante. Nunca modificamos esa temperatura a menos que tengamos fiebre o que tengamos una condición, por ejemplo, ya les dije, un paciente que hace hipotermia porque se metió en un líquido bastante frío, o porque tiene sepsis, o porque la metimos en un congelador, ¿verdad? Solamente así. Pero no debemos de perder temperatura porque perdemos convección y por lo tanto, si yo le aumento la temperatura a un paciente, aumento el vapor de agua. Cualquiera de las dos, tanto la fiebre o la hipertermia como la hipotermia, son unas malas ayudantes para que se produzca la difusión de gases. Por eso yo debo de mantener la temperatura siempre corporal constante. Tanto no debo tener hipotermia como no debo de tener fiebre, porque si no, no puedo tener la homeostasis para que se produzca la difusión de gases. ¿Sí me explicó o no? Ahí tenemos un ejemplo en esquemático en la diapositiva, donde nosotros tenemos la presión atmosférica que es de 760 milímetros de mercurio. Tenemos el 21% de oxígeno de esos 760 milímetros de mercurio. Entonces, que nos dan 159 milímetros de mercurio. ¿Qué va a pasar si yo produzco presión de vapor de agua? Que eso siempre lo voy a hacer porque tengo una temperatura constante. Pues le tengo que restar a 760 milímetros de mercurio los 47 milímetros de mercurio de presión de agua, ¿sí? Entonces, en realidad, ya no tendré una presión alveolar de oxígeno igual que la presión atmosférica de oxígeno. Ya no la tendré igual, porque hay una presión de agua constante que estoy generando simplemente por tener las vías aéreas con gases líquidos, con una temperatura constante de 37 grados centígrados. Entonces, imagínense a alguien que se va al Everest y está teniendo una presión atmosférica muy baja de oxígeno. Tan solo su presión, la presión la presión de vapor de agua constante que va a generar, pues va a reducir mucho más la presión atmosférica de oxígeno. Por eso esos pacientes tienen que tener una adaptabilidad a la hipoxemia. Tienen que estar por lo menos 6, 8 meses
a un año en condiciones de hipoxemia extrema. Nadie podría ir al Everest ya muy machín a subirse al Everest porque se va a morir. Tiene que tener una adaptabilidad, como ya lo hemos dicho. Todos los pacientes que hacen enfermedades pulmonares crónicas tienen una adaptabilidad a la hipoxemia. Nosotros no lo hemos hecho, por eso no podemos, como les he dado el ejemplo a algunos de sus compañeros que han pasado visita conmigo, que bajen su saturación, a ver si es factible que lo logren, a diferencia de otros pacientes que tienen saturaciones de 88, 89, 80. Nosotros no lo podemos lograr hacer porque no estamos adaptados a tener hipoxemias. El paciente con enfermedad pulmonar sí lo ha logrado hacer, ¿sí? Bueno, entonces esas condiciones fisiológicas o fisiopatológicas hay que entenderlas. Bueno, esta es otra diapositiva que más o menos me dice lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos el aire ambiental, la presión atmosférica de oxígeno, ¿verdad? La presión barométrica. Aquí tenemos una tráquea, la presión ambiental de oxígeno dentro de la tráquea, la presión atmosférica de oxígeno, pero aquí, fíjense, 47 milímetros de mercurio. Aquí ya tenemos la presión de vapor de agua. Y a nivel de los gases alveolares, tenemos la presión alveolar de oxígeno, la presión de vapor de agua, y aquí tenemos algo más, la presión de CO2 más la presión barométrica. Independientemente de donde esté, en el aire, ambiente, en la tráquea o en el alveolo, la presión atmosférica va a ser siempre la misma. Lo que sí varía son las concentraciones de los gases en diferentes secciones anatómicas de nuestra vía aérea. Vean, tan solo en el alveolo tenemos la presión alveolar de oxígeno. Vean la diferencia en la presión atmosférica de oxígeno. Aquí no tenemos presión de vapor de agua, pero ya en la tráquea sí tenemos presión, de vapor de agua, más la presión de CO2, a diferencia en la atmósfera. En realidad, en la atmósfera, la presión de CO2 atmosférico es de 0.01, es una cantidad infinitamente baja. Pero en los alvéolos es una cantidad más o menos elevada, 41 milímetros de mercurio. ¿Sí? Bueno, entonces, independientemente de dónde esté, en la atmósfera, en la tráquea o en el alvéolo, la presión atmosférica es constante. La presión atmosférica siempre va a ser constante. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Sí o no? Piénsela y ahorita que regresemos, nuevamente vamos a explicar si hay alguna duda. Ahorita les mando la liga.
Mira, ya empezó la clase de René, 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 René. Mira, ya empezó la clase de René, 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 René. Mira, ya empezó la clase de René, 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 René. Mira, ya empezó la clase de pero no va a ser la principal. La principal va a ser del rostro, entonces la quedaría atrás, o sea, al lado. La principal sería la de rostro. Así que estoy haciendo eso en todas las fotos de todas las otras.
Mira, ya empezó la clase de René, 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 René. Mira, ya empezó la clase de René, 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 René. Igual que un hombre. De día soy una, pero de noche otra. Esa será tu apariencia. Los niños. Producción. Los niños. Producción. 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 Los niños. Ay, sí, qué culpa. Yo siempre. Mira, ese muchacho. El hombre que a mí dejó de querer. Me rompió el corazón. Lo más fuerte que me ha pasado es que me enamoré. ¿Te enamoraste? Me enamoré de
Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Son muchos numeritos, pero hay que entender las diferentes concentraciones de gases en nuestras diferentes áreas, ¿verdad? Tanto en el ambiente como la tráquea, como en el alveolo. Y estas concentraciones de gases se van a modificar. Mucho depende de qué es lo que esté pasando o qué gas se esté manteniendo en esa área. Entonces ya dijimos que a nivel del mar, la hipoxemia se dirá que se encuentra por debajo de 80 milímetros de mercurio. Y a nivel de la Ciudad de México, por debajo de 60 milímetros de mercurio. Todos estos numeritos son fáciles de entender cómo es que se van a estar presentando si nosotros entendemos cómo son las leyes de los gases, que eso es lo más bonito de todo esto. Todos estos números, la verdad es que es mucha paja, pero lo importante es entender cómo esta modificación de los gases se va presentando. Si nosotros entendemos la concentración del aire atmosférico, aquí tenemos la concentración a diferentes áreas, ¿verdad? Tanto la del nitrógeno, la del oxígeno, como la del CO2 y la presión de vapor de agua. Ya habíamos dicho que la presión atmosférica de oxígeno es de 159 milímetros de mercurio. Y esta modificación de la presión atmosférica de oxígeno, cuando entran las vías respiratorias, va a ir disminuyendo. ¿Por qué va a ir disminuyendo? Pues si ustedes ven la concentración de oxígeno, que es de 159 milímetros de mercurio, aquí no hay CO2, apenas llega a ser 0.3% de la concentración total de CO2 atmosférico. Y la presión de vapor de agua apenas es de 3.7% o milímetros de mercurio, ¿verdad? Si nosotros vemos el aire alveolar, que es de 104 milímetros de mercurio de oxígeno, entonces ya encontramos aquí la concentración de milímetros de mercurio de CO2 que nosotros producimos, que es de 41 milímetros de mercurio. Y ya tenemos la presión de vapor de agua, que es de 47 milímetros de mercurio a 37 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, estas modificaciones de los gases a diferentes áreas, alveolar y atmosférico, pues van a depender mucho de la fisiología que nosotros estemos teniendo, porque la concentración de gases pues va a ser mayor a nivel alveolar, porque nosotros producimos vapor de agua y exhalamos CO2, ¿sí? Pero hemos de entender que la presión atmosférica siempre va a ser la misma, independientemente en donde nos encontremos, ¿sí? Bueno, entonces, para entender todos estos mecanismos de la difusión de gases, debemos de entender plenamente qué es la convección, que es el proceso en el que el calor se transfiere entre dos sustancias líquidas, entre dos sustancias gaseosas o entre un gas a un líquido, siempre y cuando se encuentran a diferente temperatura, ¿verdad? Si nosotros tenemos una temperatura de un balde de agua dividido por una membrana, la modificación de la temperatura de un gas a otro gas, eso se llama convección. Ya lo comentamos hace rato, ¿sí? La otra es la difusión simple o la difusión pasiva, que es el movimiento de moléculas de un gas de una alta concentración a una de baja concentración, de acuerdo a sus presiones parciales individuales de cada gas. Para que exista difusión de gases necesitamos tanto la convección como la difusión simple. Pero ya dijimos que debemos también tener ventilación alveolar, integridad de la membrana y circulación adecuada del sistema circulatorio alveolar, ¿verdad? Entonces debemos entender el concepto de gas. El concepto de gas se denomina gas al estado de agregación de la materia que no tiene ni forma ni volumen propio. Son moléculas unidas y expandidas y con poca fuerza de atracción. Entonces, las moléculas siempre, dependiendo su temperatura, van a estar separadas
o adheridas unas a otras. A mayor temperatura, la velocidad de separación es mayor. A menor temperatura, la velocidad de concentración, pues obviamente va a estar presente, ¿sí? Entonces podemos decir que el gas es una sustancia cuyas moléculas están en constante movimiento, las cuales ejercen una presión y generan calor o temperatura. Entonces, un gas puede tener presión, puede tener temperatura, ¿verdad? Y evidentemente volumen. Un gas siempre va a tener presión, temperatura y volumen. ¿Sí? Ya les dije que la vida existe por condiciones físico-químicas. Todas estos conceptos son conceptos físicos. Cuando ustedes lean o vean bioquímica, ahí entenderán lo que son los conceptos químicos. Pero también estas condiciones físico-químicas están presentes en las condiciones de los conceptos de los gases que nosotros necesitamos para estar vivos. ¿Sí? Entonces, los gases siempre van a tener presión, temperatura y volumen. Presión, temperatura y volumen. Dependiendo de estas tres cosas, si nosotros entendemos que un gas siempre va a tener presión, temperatura y volumen, vamos a entender fácilmente lo que son las leyes de los gases ideales. Entonces, las propiedades de los gases. Las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las moléculas están muy separadas unas de otras y se mueven con rapidez en cualquier dirección. Cuando un gas es un gas gaseoso, se presenta esto. No tiene forma propia. Se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Un gas gaseoso no tiene forma propia. Se adapta a la forma del recipiente que los contiene. Se dilatan y se contraen, como los sólidos y los líquidos. Tienen fluidez, propiedad que tiene un gas de ocupar en todo debido a que no posee fuerzas de unión entre cada molécula. Tiene difusión un gas. Es el proceso que tiene un gas de mezclarse con otras debido al movimiento de cada una de las moléculas de cada gas. Pueden tener compresión. Es la disminución del volumen de un gas porque sus moléculas se acercan debido a la presión aplicada. Y puede tener algo que se llama resistencia. Es la propiedad de los gases de oponerse a los movimientos de los cuerpos a mayor tamaño y velocidad, con mayor resistencia. Bueno, entendiendo las propiedades de los gases, ¿verdad? Gases líquidos, gases gaseosos, gases sólidas, debemos poner en énfasis lo que le llamamos las leyes de los gases o teoría cinética de los gases. La presión atmosférica, ¿qué relación tiene con las leyes generales de los gases? Para que nosotros entendamos plenamente lo que es difusión de gases, ya dijimos, debemos de tener, en el humano, debemos de tener convección y difusión pasiva. Pero esta difusión pasiva y convección se van a modificar dependiendo en dónde esté presente cada concentración de gas. Entonces ya dijimos, todos los gases van a tener una determinada presión, un determinado volumen y una determinada temperatura. Para esto debemos explicar cómo se modifican tanto la presión, el volumen, la temperatura del gas, dependiendo de cada ley o teoría cinética de los gases. También le llamamos ley de los gases ideales y tenemos varias. Una de ellas es la ley de Dalton, la ley de Poisson, la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Henry y la ley de Avogadro. ¿Qué nos dice cada una de ellas? La ley de Dalton. Se las tienen que aprender porque se las voy a preguntar. Ni modo. Tienes que hacer valer tu 9 Itzel.
Ley de Dalton. La suma de las presiones parciales de los gases será igual a la presión total de los gases. Si ya dijimos que la presión atmosférica siempre va a ser la misma en cualquier lugar en que se encuentre dentro de la Tierra. Dentro de los alvéolos tenemos una presión atmosférica constante. Si sumamos todas las presiones del nos dará una constante de 760 milímetros de mercurio. Si sumamos las presiones de los gases atmosféricos, me dará 760 milímetros de mercurio. Sumen cada una de estos gases, es cada una concentración y les dará 760 milímetros de mercurio. Así que la ley de Dalton se cumple. La suma de las presiones parciales de los gases será igual a la presión total de los gases. Se establece que cada gas en una mezcla de gases ejerce una presión parcial que es una proporción a su concentración. O sea, el mayor ejemplo es la presión barométrica. Ya habíamos comentado, independientemente que el aire se encuentre fuera de nuestras vías aéreas o dentro de nuestras vías aéreas, la ley de Dalton se va a cumplir. La suma de las presiones parciales de los gases será igual a la presión total de los gases. Ley de Saussure. El flujo de un gas es inversamente proporcional a la resistencia del área donde se conduce. Si nosotros entendemos la anatomía de las vías respiratorias, entenderemos muy fácilmente la ley de Saussure. Nosotros tenemos, recuerden que vía aérea superior y empezamos con la vía aérea inferior, ¿verdad? Cuando nosotros medimos la resistencia que se genera cuando entra el aire a la vía aérea superior y empieza a generar entrada de volumen corriente hacia la vía aérea inferior, nosotros medimos la resistencia y se ha calculado que la resistencia es 80% mayor que la que está dentro de mis alvéolos. Aquí tenemos en la diapositiva. ¿Por qué tenemos menor resistencia dentro de los alvéolos? Pues hemos de entender la anatomía que tiene los bronquios principales, los bronquiolos y los bronquiolos terminales, ¿verdad? Entonces nosotros ya dijimos, aproximadamente hay 60,000 bronquiolos terminales, a diferencia de la tráquea, que es una sola, y los bronquios principales, que son dos. Si nosotros medimos la resistencia que hay del aire que pasa hasta los bronquiolos, el porcentaje de resistencia es 80% mayor que si medimos de los bronquiolos terciarios a los bronquiolos terminales, ¿verdad? La resistencia del aire que pasa baja y solamente se tiene un 20% de ese 100% de resistencia. ¿Entienden esto? Entonces, imagínense si un paciente destruye los bronquiolos terminales por alguna enfermedad, porque me da EPOC, porque tengo asma, porque tengo un proceso que me generó destrucción de los bronquiolos. ¿Cómo va a estar la resistencia? Pues va a ser mayor, va a ser mayor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la ley de Saussure no se cumple. Si nosotros vamos a la ley de Saussure que dice, el flujo de un gas es inversamente proporcional a la resistencia del área donde se conduce, ¿cómo estará el flujo de un gas en la tráquea y en los dos bronquios principales? ¿Cómo estará el flujo de un gas en relación a los bronquiolos terminales de acuerdo a la resistencia? ¿Cómo estará el flujo de un gas? ¿Estará disminuido? Claro, estará disminuido porque hay mucha resistencia. Entre más resistencia tenga el flujo de un gas, el flujo disminuye. Entonces, si yo tengo mis bronquiolos completitos, sanitos, el flujo del gas va a ser mejor en las vías respiratorias inferiores.
¿sí? Entonces, si mi vía aérea está funcionalmente sana, la ley de Poiseuille se cumple. El flujo de gas en esas vías aéreas terminales, como la resistencia es baja, el flujo de gas será mejor. Entonces, como verán, todo se va conjuntando. Difusión, convección, anatomía de la vía aérea inferior y el comportamiento de las moléculas de los gases. Ahorita vamos a ver más leyes para que entendamos más fácilmente. En patología pulmonar, por ejemplo, el asma, si el radio de los bronquios se reduce, ¿qué tenemos? Pues mayor resistencia. El flujo de aire se va a reducir y entonces la resistencia hará de esa vía aérea que haya 16 veces mayor resistencia que un paciente que no tiene asma. Entonces un paciente asmático va a tener problemas de flujo de aire porque crea una mayor resistencia simplemente por el espasmo bronquial. Por eso un paciente con asma debe de tener permanentemente la resistencia de la vía aérea reducida. O sea, no le puedo quitar el tratamiento aunque el paciente esté bien, sin broncoespasmo, para que el flujo de aire sea adecuado. Eso ya lo vemos en un proceso de patología pulmonar. Ahora entendemos que la fisiología es importante que la conozca para que yo entienda la patología. ¿Qué le tengo que quitar? Pues la resistencia al asmático, el broncoespasmo, para que el flujo de aire sea adecuado y la ley de Poiseuille se cumpla. Aquí tenemos otra situación más esquemática. Las grandes vías aéreas tienen una resistencia mayor, pero las pequeñas vías aéreas, simplemente por el número de bronquiolos, ya dijimos, son 60,000 bronquiolos, la resistencia va a ser menor. Entonces, por eso les decía el ejemplo del baboso médico que está fuma y fuma. Está jode con los cigarros, jodiéndose los bronquios. No entiendo. Ese no es médico. Eso es un burro. Bueno, esa es la ley de Poiseuille. La ley de Boyle-Mariotte. El volumen de un gas varía en forma inversa con su presión a temperatura constante. El volumen de un gas varía de forma inversa con su presión a temperatura constante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un gas se puede comprimir a un volumen más pequeño con una presión más alta. ¿Sí? Nosotros tenemos una capacidad de meter volumen corrientes elevados, ¿verdad? Con una presión constante, a temperatura constante. Si el volumen del gas disminuye, entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que generar más presión para generar un volumen corriente constante. La ley de Boyle-Mariotte explica el flujo de aire hacia el pulmón durante la inspiración. El volumen pulmonar aumenta cuando la contracción de los músculos inspiratorios expanden el tórax, lo que reduce la presión alveolar por debajo de la presión atmosférica y atrae aire hacia el pulmón. No se cumple si hay una reducción de la distensibilidad pulmonar. O sea, la ley de Boyle-Mariotte lo entendemos muy fácilmente. ¿Qué dijimos que pasa cuando el diafragma se contrae?
la distensibilidad que tiene el pulmón, si el diafragma se contrae, va a hacer que se reduzca la presión de los alvéolos por debajo de la presión atmosférica. Va a generar que la presión atmosférica caiga. Ya dijimos que la presión atmosférica cae 5 milímetros de mercurio cuando yo inspiro. De 765 se va a 500, de 760 milímetros de mercurio se va a 755 milímetros de mercurio. Esa reducción de la presión atmosférica va a generar que el aire entre más fácilmente hacia el pulmón, hacia los alvéolos, porque hay una presión atmosférica subatmosférica. Y entonces dice, si el volumen de un gas varía de forma inversa con su presión a temperatura constante, si la presión de los alvéolos está reducida, la presión atmosférica va a ser más fácilmente que se reduzca. Y entonces el volumen de un gas va a ser más fácilmente que entre hacia esas vías aéreas. Por eso la ley de Boyle-Mariotte se cumple. ¿Sí? No sé si entiendan esto. Sí, Doc. Si no se cumple, si la reducción de la distensibilidad está limitada. O sea, un paciente que se friega los pulmones generando fibrosis hace que la ley de Boyle-Mariotte no se cumpla. Las presiones de las presiones alveolares van a ser muy altas porque están fibrosados los alvéolos y el esfuerzo que va a hacer el diafragma para abrir los alvéolos va a tener que ser mayor. Entonces, la modificación de las presiones atmosféricas a la presión atmosférica intraalveolar en el momento que yo inspiro no va a ser de 760 a 765, sino va a ser menor, va a ser 768, 767. 760, perdón, a 757, 55, que debería de ser. Si hay mayor fibrosis, ese alvéolo no se distiende, no es capaz de abrirse, y entonces las presiones atmosféricas no cambian. Recuerden que nosotros dijimos que si yo no respiro y nada más mantengo la boca abierta sin respirar, o sea, sin expirar ni inspirar, no hay modificación de la presión atmosférica, se mantiene igual. Pero si los alvéolos están fibrosados, yo tengo que hacer demasiado esfuerzo para que esos alvéolos se abran y la presión atmosférica, que es de 760 milímetros de mercurio, caiga fácilmente a 755 milímetros de mercurio. Un paciente tiene que hacer mucho esfuerzo para tener esa modificación de los gases. Entonces, la ley de Boyle-Mariotte no se cumple si hay una modificación mínima de las presiones atmosféricas en relación al tiempo inspiratorio que debería de modificarse 5 milímetros de mercurio. Entonces, la ley de Boyle-Mariotte no se va a cumplir. El flujo de aire hacia el pulmón no va a ser mayor, al contrario, va a ser menor. También eso va a afectar, como dijimos, la ventilación alveolar. Aquí tenemos el ejemplo. Cada vez que yo inspiro, la presión atmosférica va a caer a 755 milímetros de mercurio, ¿verdad? Ese movimiento que hacemos de presiones subatmosféricas va a hacer que el volumen pulmonar aumente, simplemente por el desplazamiento del diafragma. Pero si yo tengo un alvéolo fibrosado, entonces tengo que hacer demasiado esfuerzo para que esa modificación de las presiones en la fase inspiratoria se mantenga y mantenga el volumen alveolar constante y se cumpla la ley de Boyle-Mariotte. Ya dijimos, la difusión de gases se va a hacer por convección, por difusión simple o pasiva,
por volumen corriente, por integridad de la membrana y por una adecuada circulación. En este caso estamos hablando de la ley de Boyle-Mariotte, en que la ventilación alveolar no va a ser suficiente porque el flujo de aire está afectado por esa fibrosis. La ley de Charles, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. O sea, si yo tengo en la ley de Charles, dice, a presión constante, el volumen de un gas es proporcional a su temperatura. Si yo tengo una temperatura constante que es de 37 grados centígrados, ¿qué va a pasar con el volumen del gas? Va a ser elevado, aunque la presión sea constante. Pero si la temperatura baja en mi cuerpo, entonces el volumen del gas no va a ser suficiente, aunque la presión sea constante. No sé si entiendan esto. Ya les dije que esto, si yo no tengo convección, ¿qué pasa con el volumen del gas? O más bien, ¿qué pasa con la velocidad de las moléculas de ese gas? No se mueven, se quedan estáticas y por lo tanto el volumen corriente estará reducido. Por lo tanto, si yo tengo una temperatura constante, el volumen de gas será mayor, pero si yo tengo hipotermia, el volumen de gas será menor, aunque las presiones y la temperatura sean constantes. Entonces dijimos que las temperaturas es importante mantenerlas, porque si no la convección no se cumple. Y entonces le pasa a lo de Leonardo DiCaprio. Tiene que aumentar el volumen minuto para mantener un volumen corriente constante. Y la ley de Charles, en el caso de Leonardo DiCaprio, no se cumplió porque hizo hipotermia. A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. ¿Sí me entienden eso? La presión constante es la de la vía aérea. Y el volumen del gas va a aumentar siempre que la temperatura esté elevada en nuestro cuerpo. Pero si yo tengo hipotermia, el volumen de ese gas no va a aumentar. Eso es lo que le pasó al Leonardo DiCaprio. Por eso se murió el burro. Aplicación. Si aumento la temperatura aplicada a un gas, el volumen de un gas aumenta. Si disminuye la temperatura, el volumen de un gas disminuye. Por ejemplo, un paciente que hace ejercicio, el volumen de gas va a aumentar simplemente por aumentar tal vez 1 grado centígrado, o de 37.0 grados centígrados se vaya a 37.2 grados centígrados. El volumen de gas va a aumentar. La ley de Gay-Lussac nos dice que a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. ¿Eso qué quiere? Que condiciona un aumento de la temperatura corporal, la presión de los gases de la vía aérea al final de la inspiración aumenta, lo que hace que las moléculas se muevan con mayor velocidad. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? La ley de Gay-Lussac, que dice, a volumen constante, o sea, si yo estoy manteniendo volumen corriente constante, la presión de un gas va a ser directamente proporcional a su temperatura. ¿Sí? Un paciente que tiene fiebre, ¿qué va a pasar? La presión de ese gas va a aumentar. Y aquí tenemos el ejemplo esquemático. Yo meto 500 de volumen corriente constante. ¿Qué va a pasar si yo le aumento la temperatura? La presión va a aumentar. Entonces, yo no puedo dejar de tener una temperatura constante en mi cuerpo, 37 grados centígrados, para que mantenga una presión constante de ese volumen corriente. Si yo mantengo una presión constante de ese volumen corriente, manteniendo la temperatura, ¿qué va a hacer esas moléculas de oxígeno? Pues las moléculas de oxígeno se van a mover a mayor velocidad y van a pasar fácilmente
a través de una membrana semipermeable. Todas estas condiciones son condiciones físicas que debemos entender para que entendamos el movimiento de los gases, cómo es que se presenta. Si nosotros nos aprendemos las leyes de los gases, vamos a entender fácilmente. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo en cuestión de la ley de Charles y de Gay-Lussac. Bueno, no nos vamos a detener en la anterior porque es más o menos larguita la presentación. Entonces, para que entendamos todas las leyes de los gases. La ley de Graham, ¿qué nos dice? La velocidad de difusión de un gas a través de una membrana es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad de cada gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Esto ya lo habíamos comentado. La ley de Graham nos habla que la velocidad de difusión de un gas va a depender mucho de 4 factores de cada uno de los gases: la solubilidad que cada uno de ellos tengan y el peso molecular que cada uno de ellos tengan. A mayor solubilidad de los gases y mayor peso molecular, la difusión de los gases va a ser mejor. Pero hay que entender que también el tiempo en que recorren los gases a través de un sistema cerrado y la temperatura a la que va cada gas a través de ese sistema cerrado. Pero los factores que más van a afectar es la solubilidad de los gases y el peso molecular de cada gas. Entonces ya entendimos que la ley de Graham se cumple en relación a cada característica de cada uno de los gases. Lo que más nos importa es el oxígeno y es el CO2, que ya lo habíamos hace rato explicado. ¿Sí? La otra ley, que es la ley de Henry, es la solubilidad de un gas en líquido es proporcional a la presión parcial y al coeficiente de solubilidad o temperatura constante. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de gas que se disuelve dentro de un líquido dependerá de la presión que se ejerce sobre el gas y el coeficiente de solubilidad de cada uno de los gases. Por ejemplo, no sé si han visto alguna vez o han tenido la posibilidad de ir a una refresquera donde le inyectan gas carbónico a la Coca-Cola. El gas carbónico lo que hace es mantener, es como un conservador para muchos de los líquidos que nosotros tenemos como refrescos. Entonces hay un aparato que le mete presión al CO2 sobre el líquido de la Coca-Cola. Y entonces esa presión que genera sobre el CO2 hace que los gases gaseosos del CO2 se puedan infundir en los gases líquidos de la Coca-Cola. En ese momento que ya le generé una cierta presión, cierro el envase de la Coca-Cola y se mantiene los gases gaseosos dentro de los gases líquidos. En el momento que yo destapo la Coca-Cola, se pierde la presión y entonces los gases líquidos se salen por su coeficiente de solubilidad y se difunden y se forman burbujas. No sé si eso lo han notado. Bueno, esa ley se llama ley de Henry. Eso lo hacen las refresqueras para que un gas gaseoso se pueda disolver sobre un gas líquido. Entonces, nosotros cuando metemos aire dentro de nuestro sistema respiratorio, en el momento que el diafragma se contrae, estamos generando presión sobre los gases que están entrando a la vía respiratoria. Esa presión que se genera, dependiendo de la solubilidad de cada gas, va a tener posibilidad de difundirse sobre el plasma y sobre la sangre para que se cumpla la ley de Henry. Por eso dice, la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a su presión parcial
y al coeficiente de solubilidad a temperatura constante, ¿sí? O sea, si yo hago esfuerzo simplemente por contraer el diafragma en una fase inspiratoria, estoy generando presión sobre los gases que estoy respirando. Y esa presión en un gas que tiene un coeficiente de solubilidad adecuado va a hacer que pueda penetrar al plasma y a los eritrocitos, donde tienen líquidos. Si yo genero una presión constante sobre ese gas, voy a tener una facilidad para que pueda cada gas tener solubilidad, el gas gaseoso sobre los gases líquidos. Bueno, creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Ya va a terminar la ponencia. La última que vamos a ver es la ley de Avogadro. Pero esta ley de Henry se entiende mucho más fácil si les explico lo que pasa en el buzo y para que puedan entender la fisiología del paciente astronauta y del paciente que es buzo. En la siguiente charla nos la aventaremos, ¿sí? ¿Alguna duda? No, doctor. Entonces léanse cada una de las leyes. Léanse cada una de las leyes, apréndanselas, porque vienen en los exámenes. ¿Mm? ¿Dudas? ¿Comentarios? Si no mal recuerdo, su compañera Itzel me dio un horario de lunes y viernes. Me va a ser complicado que yo pueda darles la clase en la mañana, que estoy yendo a mi esposa, ya se los había dicho, a oncología y es complicado que tenga yo facilidad de estar en las mañanas. Pues queden de acuerdo a ver si los viernes podemos vernos también en la tarde. Si no, pues el lunes nos veremos en la tarde, como quedamos. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Sí, doc. Bueno, ¿algún comentario, alguna duda? No, doc. ¿No? Bueno, está muy fácil esto. Pueden leerlo en el Gaiton, pero creo que es más fácil si con los ejemplos que les di que lo puedan entender. Sí, tienen que aprenderse todas las leyes de los gases porque eso sí se los pregunto. ¿Mm? Bueno, si no hay comentarios, nos vemos en la próxima. Entonces, doc, nos vemos normalmente de 6 a 8 el lunes. Sí, por favor. Va que va. Ok. Bueno, nos vemos. Fíjense. Gracias, doc. Bye. Gracias, doc. Gracias, doc.